La semana pasada vimos el capítulo 2 de Daniel, de cómo Daniel se da a conocer como profeta de Dios al interpretar un sueño que el rey Nabucodonosor había tenido. Ahora, no confundamos la estatua que estudiamos anteriormente, porque la estatua que estudiamos anteriormente era un sueño. Aquí en el capítulo 3 es real, es una estatua real que mandó a construir el rey Nabucodonosor, producto de su arrogancia y su impiedad. La del capítulo 2 era un sueño con una interpretación profética, de manera que no confundamos la estatua del capítulo 2 con la estatua del capítulo 3. Cuando Daniel le reveló al rey Nabucodonosor el sueño y su interpretación, hubo algo ahí especial, porque este rey impío, Nabucodonosor, reconoció a Dios y le dio la gloria. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, en Daniel 2:47 dice la Biblia: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey Nabucodonosor, el rey impío, reconoció a Dios. Pero pasado el tiempo, se llenó de orgullo, de soberbia, posiblemente por los éxitos que había tenido en conquistar pueblos, y pues de saber que en la interpretación del sueño que Daniel le dio, pues él era esa cabeza de oro en esa estatua, la más gloriosa, la más majestuosa. Entonces Nabucodonosor se olvida de Dios y manda a construir una estatua de unos 30 metros de alto, quizá como el tamaño de un edificio de 10 pisos, una estatua sumamente grande, cubierta de oro, con el propósito de que todos los pueblos de su imperio adoraran ese Dios, ese ídolo, esa estatua. Entonces, aquella profesión de fe que hizo Nabucodonosor en algún momento no fue sincera. Amén. En el capítulo 2 leímos ahí que Nabucodonosor reconoció a Dios como el Dios de dioses y el Señor de los reyes, el Rey de reyes. Entonces Nabucodonosor en sus propios labios dice: el Dios de Israel es el Dios de los dioses. Pero ahora no invita a la gente a adorar a ese Dios de dioses, sino que invita a la gente a adorar un ídolo. Aquella profesión de fe que hizo Nabucodonosor no fue sincera. Como en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, la semilla que cayó en los espinos, Mateo 13:22, dice la Biblia: y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pareciera que Nabucodonosor había hecho una profesión de fe, pero no fue sincera. No permitió que la palabra diera fruto en su corazón. Ahora se levanta un ídolo y no solamente le rinde culto él a ese ídolo, sino que obliga a los demás a hacerlo. Entonces, veamos qué es lo que pretende Nabucodonosor. En el versículo 4 al 6 de Daniel 3: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Bueno, es muy posible que este ídolo que la levantó Nabucodonosor era el dios de los caldeos, que se llamaba Marduk.
En aquella época, los pueblos paganos era normal que tuvieran su dios principal, pero a la vez tenían otros dioses. Y por eso se les llamaba politeístas, porque adoraban muchos dioses. A diferencia del Dios de Israel, que en los mandamientos, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Pero en las religiones paganas, pues sí, tenían su Dios, el Dios Sol, pero también podían adorar al Dios Luna, al Dios Tierra, al Dios Volcán, al Dios Cosecha, al Dios Fuego, y no había problema. Esos dioses no eran celosos. Bueno, al final no eran dioses, ¿verdad? Eran solo ídolos. Pero nuestro Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Entonces, teniendo esa mentalidad, dijo el rey Nabucodonosor: voy a obligar a todos que adoren a mi Dios, pero que a la vez ellos puedan adorar a su propio Dios. Ahora, y ese es el problema. El problema es que Nabucodonosor obliga a todos a adorar a la estatua bajo amenaza de muerte. Dice el versículo 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Quiere obligar a la gente que acepte su religión bajo amenaza de muerte. En esa manera de pensar, pues a Nabucodonosor no le interesa la adoración sincera a su Dios. No le interesa si la gente lo va a hacer con sinceridad, con hipocresía o por temor a morir. Todo lo que él quería era una devoción externa. Todo lo que él quería es que se hincaran delante de la estatua, aunque su corazón no tuviera sinceridad a esa adoración. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero en el Evangelio de Jesucristo no es así. Dios no quiere una adoración en apariencia. Él quiere una adoración sincera, una devoción sincera. Él no está interesado que usted esté aquí sentado en esta noche nomás porque lo obligaron o porque ni modo hay que hacerlo, porque si no me va mal en la vida. No, Él quiere que usted esté aquí porque quiere estar y que lo esté haciendo con sinceridad. Juan 4:23, cuando el Señor habla con la mujer samaritana, le dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu. ¿Y qué dice? Y en verdad. La adoración que Dios espera de sus hijos es una adoración sincera. Y es por eso, hermanos, que según las culturas, según las épocas, pues tomamos esos aspectos de la cultura para adorar a Dios. Hace unos 40, 50 años, pues no se veían instrumentos como estos en una iglesia. Se veían guitarritas de cajón o quizá un órgano, y esa era la manera de adorar. Aquí en Guatemala utilizamos estos instrumentos. Usted se va a los países del Caribe, pues tienen otros instrumentos. Tienen más tambores, tienen más congas y es otro ritmo con el que adoran. Pero al final de cuentas no es realmente la manera como lo hacemos, sino la sinceridad del corazón como lo hacemos. Pero Nabucodonosor estaba obligando a la gente a que adorara su imagen, y quien no la adorara pues se iba a morir. Dios no obra de esa manera. Dios no obliga a nadie. Es más, hermanos, quien tiene ese método o quien va a utilizar ese método de obligar a la gente va a ser el anticristo. El anticristo va a obligar a la gente que adoren a la bestia.
Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer unos versículos ahí. Apocalipsis 13, 11 y 12 vamos a leer, y después nos vamos a saltar del 15 para el 17. Dice Apocalipsis 13, 11: después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y aquí viene, preste atención: y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Muy bien, versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, y dice, e hiciese matar a todo el que no le adorase. El mismo método de Nabucodonosor. Versículo 16: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces ese es el método de Satanás, obligar a la gente. Amén. Y la bestia, el anticristo, va a hacer eso, va a obligar a la gente que adoren a la bestia. Y ahí lo dice: ricos, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, esclavos, todos van a tener que adorar a la bestia. Y para obligarlos les va a poner una marca en el brazo o en la frente. Y los que no tengan la marca de la bestia, entonces no van a poder comprar ni vender, van a aguantar hambre, van a ser perseguidos, van a ser asesinados. ¿Por qué? Porque el método de Satanás, el método del anticristo, es obligar a la gente a tener la religión de él. Amén. ¿Va conmigo? Pero el evangelio de uno es así. Leemos en la Biblia que sí, Dios quiere que todos sean salvos, pero no obliga a nadie. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros recibamos a Cristo voluntariamente, de todo corazón, no bajo amenaza. Marcos 16, 15 y 16, hay muchos versículos, pero tomé Marcos 16, versículo 15 y 16. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué va a hacer la iglesia? Ir a predicar. ¿Y qué dice el 16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces ahí vemos, hermanos, que la gente es la que decide si le entrega su corazón a Cristo o no, ¿verdad? Nosotros no salimos con ametralladoras a la calle y decir: aceptan a Cristo, le mete un plomazo. No hacemos eso. Por eso, hermano, tengamos claro eso, porque hay hermanos que no tienen claro eso. De acuerdo a Marcos 16, 15, Dios no nos manda a ganar almas, Dios nos manda a predicar el evangelio. No se asuste, hermano, léalo, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice: vayan y ganen almas. No, vayan y prediquen el evangelio. Cuando ustedes prediquen el evangelio, hay quienes van a oír, en el versículo 16, y van a creer y van a ser bautizados. Pero hay otros que no van a querer entregar su vida a Cristo, lo van a rechazar. Ellos, por su decisión, van a ser condenados, no porque Dios quiera condenarlos, no, porque ellos han decidido no entregarle su vida a Cristo. Entonces ahí no vemos una obligación, sino una invitación a que vengan voluntariamente a Cristo. Cuando su mente es iluminada, su pensamiento es iluminado, y comprendan su necesidad de salvación. La persona que sufre de cáncer, a un principio no sabe que tiene cáncer, entonces no tiene necesidad de la medicina para el cáncer, entonces no se preocupa, le ofrecen medicina para cáncer y dice no. ¿Por qué? Porque todavía no sabe que tiene cáncer.
Después de que se hacen los exámenes, después que van del médico y el médico le dice, mire, aquí están los resultados, usted tiene cáncer. Entonces ahí sí adquiere la medicina. Así es el ser humano. Mientras no entienda su necesidad de salvación, va a rechazar a Cristo. Pero cuando entienda su necesidad de salvación, entonces voluntariamente va a buscar a Cristo. Cuando los españoles vinieron a América, obligaban a los nativos a convertirse bajo amenaza de muerte. Y es por eso que desde México hasta Sudamérica, todos estos países latinoamericanos se hacen llamar católicos. ¿Por qué? Porque nos obligaron. Vaya usted a todos los pueblos de Latinoamérica, ¿dónde va a estar la iglesia católica? En el centro, en el parque, ¿verdad? Ahí va a estar. ¿Por qué? Porque obligaron. ¿Y esto qué provocó, hermanos? Sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Sí, aceptamos la religión cristiana, pero todavía nosotros abrazamos nuestras religiones antiguas, nuestras religiones ancestrales. Y esa es la mezcla del cristianismo con rituales paganos. Yo no sé si usted ha ido a Chichicastenango. Y usted en Chichicastenango ve en la entrada de la iglesia católica, ahí están los indígenas haciendo sus ritos mayas frente a la iglesia católica. Eso se llama sincretismo religioso, mezclar el evangelio con costumbres paganas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere de nosotros todo o nada. Dios no quiere que digamos, voy a meter mi canillita en el evangelio, pero la otra en el mundo. No. Por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. Hay religiones en el mundo, una de ellas es el Islam. También hay sectas cristianas que quieren convertir a todo el mundo a la fuerza, bajo amenaza. Ellos son figura del anticristo. Y eso es lo que hacía Nabucodonosor, obligar a todos a adorar su estatua cuando sonara la música. Y entonces dice el versículo 8 al 13, vamos a leer. Pero por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, se postren y adoren la estatua de oro. 11. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusieron sobre los negocios, de los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Todos los funcionarios del rey estaban obligados a presentarse a la inauguración de la estatua. Y entre ellos estaban los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Porque cuando Dios honró a Daniel, Daniel abogó por sus amigos para que Nabucodonosor también le diera puestos importantes administrativos en el imperio babilónico. Y es por eso que estos hombres estaban ahí presentes en la inauguración de esta estatua. Y usted preguntará, hermano, ¿y por qué Daniel no estaba? Porque aquí fueron convocados todos los administradores de las provincias. Daniel estaba en el palacio y ante la ausencia del rey Nabucodonosor, pues Daniel tenía que quedarse encargado de administrar el palacio. Por eso Daniel no estaba ahí en esa ocasión. Pero estos jóvenes no se postraron ante la imagen. Y sonaron los instrumentos y ellos se quedaron parados, todo el mundo ahí, postrado.
Se quedaron parados. Y los enemigos aprovecharon esa oportunidad, porque estos hombres eran íntegros, no se dejaban sobornar, así como usted puede ver ahí en la Biblia. Amén. Eran íntegros. Y se llenaron de envidia los demás administradores, y cuando vieron que al sonar la música Sadrac, Mesach y Abednego no se postraban, entonces dijeron: es nuestra oportunidad para deshacernos de estos santurrones. Y lo fueron a acusar delante del rey. Y el rey, cuando sabe esto, se enoja mucho y los hace llamar para confrontarlo. Versículo 14, 15. Dice: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Aquí vemos dos cosas. La primera es que Nabucodonosor le tenía cierta estima a estos muchachos porque les está dando una segunda oportunidad. Quizá Nabucodonosor estaba muy satisfecho por el buen trabajo que ellos estaban haciendo. Eran unos buenos elementos para el reino. Y ese es el problema con crear esas leyes absurdas. Salen afectadas personas que son productivas y beneficiosas para la sociedad. Por eso no es bueno esas leyes absurdas, obligar a la gente. Y entonces por eso les dice: les voy a dar una oportunidad más. Pero también vemos otra cosa. El rey comete un grave error al retar a Dios. Versículo 15 al final dice: porque si no le adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En Daniel 2:47 Nabucodonosor había dicho esto: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Había dicho tiempo atrás, ¿verdad? Y mire ahora qué dice: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La arrogancia nos hace olvidar. Y en ese momento Nabucodonosor se sentía superior al Dios de Israel. Y quizá decía: no, si yo conquisté a los judíos, mi Dios conquistó a su Dios. No recordaba que a través de Daniel, pero también del profeta Jeremías, le había dado palabra de parte de Dios diciendo que era Dios quien lo había puesto en ese reino, era Dios quien le había dado esa autoridad, era Dios quien le había dado ese poder. Se le olvidó. No se recordaba que cuando Daniel le interpretó el sueño, él se humilló delante de Dios. Hermanos, cuando permitimos que se nos suba la fama, los triunfos, nos vamos a olvidar de Dios. Tristemente hay mucha gente que viene buscando de Dios cuando están en pobreza, cuando están necesitados, y vienen y se postran delante de Dios y se humillan delante de Dios, y Dios en su misericordia los levanta y los prospera, y una vez prosperados se olvidan de Dios. Yo lo he visto. Hace muchos años vino un
un hermano ya casado, pero era joven, y ahí en esa oficina vino llorando porque estaba en una gran necesidad, pero a la vez me decía: pastor, yo tengo un llamado en mi corazón de ir a predicar el evangelio. Yo tengo ese fuego en mi corazón de ir a predicar el evangelio. Dios lo prosperó a ese hombre, lo prosperó mucho. Tristemente ahora está olvidado de Dios. Y eso le pasó a Nabucodonosor. Salomón conocía este peligro y dice en Proverbios capítulo 30, versículo 8 y 9: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Mire lo que dice: no me des pobreza. ¿Cuántos dicen amén? Ni riqueza. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El Nabucodonosor conocía ese peligro. Es que si nos volvemos muy prósperos, muy famosos, muy exitosos, corremos el peligro de olvidarnos de Dios. Pero si estamos en una profunda necesidad, en profunda pobreza, también es peligroso, porque podemos blasfemar el nombre de Dios. Entonces, Señor, manténme del pan necesario. Amén. Como dice el Padre nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor en Lucas 12:15 le dice a unos hombres que peleaban sobre la herencia: la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Entonces Nabucodonosor se ensoberbeció, obligó a la gente a adorar su estatua y lo llevó a retar a Dios. Y ese es un grave peligro. Retar a Dios, hermanos, es la peor cosa que nosotros podamos hacer. Y mucha gente, cuando está muy enojada, lo hace. Hay mucha gente que tiene alguna pérdida, se muere algún familiar, la abuelita, la mamá, el hijo, la hija, y en su rabia y en su enojo blasfeman contra Dios, insultan a Dios. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Nadie puede retar a Dios y salir librado. Amén. Por eso, hermanos, cuando usted esté muy enojado, lo que menos tiene que hacer es hablar. Amén. Cuando usted se enoje mucho, trate mejor de irse solito y no hable. Porque cuando uno está enojado dice cosas que no tiene que decir. Y después se arrepiente, pero todo modo ya estuvo, ya lo hizo. Y ahí es donde vienen las consecuencias. Por eso dice el proverbista: en las muchas palabras no falta el pecado. Si usted es de las personas que le gusta hablar mucho, hermano, contrólese. Pero bueno, me estoy metiendo en otro tema. Versículo 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, rey, nos librará.
Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Los jóvenes, cuando el rey les dice, les voy a dar otra oportunidad, ellos les responden con firmeza, no es necesaria una segunda oportunidad. No tenés que darnos otra oportunidad porque de todo modo no nos vamos a postrar. Ellos confiaban en Dios y ellos eran fieles a Dios. Escúcheme, hasta la muerte. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿soy yo fiel a Dios hasta la muerte? O depende de las circunstancias, ¿soy fiel o no soy fiel? Ahora, la fe de estos jóvenes no se enfocaba en que iban a ser librados del horno de fuego. No. La fe de ellos se enfocaba en someterse a la voluntad de Dios. Es decir, miren, y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Estos jóvenes tenían fe en Dios, no en el milagro. Yo no sé si usted me está entendiendo. Ellos tenían fe en Dios, no en el milagro. Sí, hermanos, porque hay personas que buscan a Dios porque quieren un milagro. Entonces su mente está enfocada en el milagro, no en Dios. ¿Y qué pasa si Dios no quiere hacer el milagro? Entonces se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían un milagro, no querían a Dios. Por eso, hermano, no busque la bendición, busque al que bendice. No busque la sanidad, busque al que sana. No busque la solución, busque al que da la solución. Porque si lo tiene a Él, amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Estos jóvenes sabían que Dios podía librarnos del horno. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? No les importaba, pero sabían que Dios los podía librar del horno. Dios tenía poder para librarlos del horno. Es como un niño pequeño, ¿verdad, hermanos? Un niño pequeño tiene hambre y pide comida. ¿Cómo la van a conseguir sus papás? A él no le importa, lo que él quiere es que le den comida. El niño pequeño no está razonando, ay, pobrecito mi papá, a ver si puede ir a trabajar para darme comida. A él no le importa eso, él pide comida. Y así, hermanos, debe ser nuestra fe en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios, a diferencia de un Padre terrenal, nuestro Dios todo lo puede. No hay nada imposible para Él. Él no tiene que batallar para bendecirnos. Entonces ellos sabían que Dios podía librar del horno, pero también sabían que Dios es un Dios soberano y que iba a actuar conforme a su voluntad, no conforme al deseo de ellos. El deseo de ellos posiblemente era que Dios los librara del horno, pero ellos no estaban confiando en su deseo, estaban confiando en la voluntad y la soberanía de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Y entonces le dicen al rey, Dios nos puede librar, pero aún si Dios no nos quiere librar, no nos vamos a postrar ante su imagen. Estaban dispuestos a morir por su fe. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermanos? Y eso debe confrontarnos a nosotros. ¿Estamos dispuestos a morir por nuestra fe? Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 16:25: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esa es la clave de la fe. ¿Cuál es la clave de la fe? Estar dispuesto a morir por Cristo para que Él viva en nosotros.
Romanos 14:8, porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, la vida o la muerte no debe ser la diferencia para el cristiano. Si estamos sin Cristo no importa. Y eso lo entendía Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso lo entendían estos jóvenes. No queremos una segunda oportunidad, rey Nabucodonosor. No se preocupe. Dios nos puede librar de su horno. Él es poderoso para librarnos de su horno. Pero aún así, Él no quiere librarnos del horno. Aún así no vamos a postrarnos delante de su estatua. Entonces, ¿cómo actuó el rey Nabucodonosor? Daniel 3:21 al 25. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¡Qué glorioso! Cuando los jóvenes le respondieron de esta manera a Nabucodonosor, se enojó mucho, y fue tanto su enojo que se le notó en la cara. Y entonces mandó a calentar más ese horno y ordenó que los lanzaran inmediatamente. No esperó para que les quitaran la ropa, sino que así con sus ropas los ataron y los tiraron al horno de fuego. Y tal era el calor de ese horno que los verdugos, unos hombres fuertes, murieron al instante por el calor que salía del horno. Y estos jóvenes cayeron dentro del horno y lo único que se quemó fueron las ataduras. Pero lo tremendo de esto, hermanos, porque esto no es un cuento de Caperucita, esto no es una historia de Disney, esto es verdad, es la palabra de Dios. Lo tremendo de esto, que fueron tres jóvenes que cayeron en el horno, Sadrach, Mesach y Abednego, pero ya dentro del horno, a la distancia, el rey y los funcionarios veían no a tres, sino que a cuatro. ¿Y sabe quién era ese cuarto personaje? Era Cristo nuestro Señor. Y esa es la promesa que usted y yo tenemos, hermanos. ¿Sabe cuál es la promesa que nosotros tenemos? Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué dice ahí? Y aquí yo estoy con vosotros los domingos que vengan al culto. Así dice. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es decir que cuando usted está en esos sus berrinches que a veces le agarran y empieza a decir: estoy solito, estoy solita, lo que usted está haciendo es negar la palabra. Eso es lo que está haciendo. Está negando la palabra, está blasfemando.
porque el Señor dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, las 24 horas del día. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero además de eso, hermanos, en estos jóvenes se cumplió la palabra de Isaías 43:2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Dios libró a estos jóvenes de este horno de fuego, de manera que el rey asombrado se acerca lo más posible y les grita: Sadrach, Mesach, Abednego, vengan afuera. Y los jóvenes salieron intactos, hermano. Todo el chusmerío, fueron a ver qué había pasado. Y fueron, hermanos, y ni olor a humo tenían sus vestidos. Perdón, hermano, se me salió. Y nuevamente, hermanos, miren pues qué tremendo es. Nuevamente Nabucodonosor reconoce al Dios de Israel como el Dios verdadero. Ya era la segunda vez. Daniel 3:29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Hermano, es la segunda vez que este sinvergüenza impío reconoce al Dios de Israel como el Dios verdadero. Pero sabe, hermano, Dios no anda buscando gente que lo reconozca. ¿Sabe qué anda buscando Dios? Gente que lo ame y que le sirva. Porque el mismo Santiago dice: hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Yo sí creo en Dios, dice. Yo he aceptado a Dios, no hace nada por Dios, no hace nada por su obra. Dios no quiere que lo reconozcan. Dios busca personas que le sirvan y que lo amen. Amén. Bueno, el tiempo se nos está yendo. Ahora, lo que quizá nos inquiete a nosotros hoy día, hermanos, ¿por qué Dios no hace milagros como este hoy en día? Como ese milagro hoy en día. ¿Y sabe cuál es la respuesta? La respuesta es que Dios sí los hace. Lo que pasa es que no salen en las noticias, ¿verdad? Mire, si hubiera una noticia que un pastor es acusado por una mujer que lo estaba acosando, ahí sí sale la noticia, ¿verdad? O que un hermano de la iglesia se robó un dinero, ahí sí sale la noticia. Miembro de tal iglesia fue sorprendido con cierta cantidad de dinero que había sustraído. Ahí sí sale la noticia. Pero un milagro, eso sí no lo publican las noticias. Eso sí no. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo lo dijo, el apóstol Pablo lo confirmó: Satanás es el príncipe de este mundo. Tiene controlado todo eso. Entonces sí hay milagros, hermanos, hay muchos milagros. Yo he escuchado muchos milagros que han sucedido. Algunos de ustedes han tenido milagros, ¿verdad? Sí hay milagros. Lo que pasa es que no. Aparte que usted a veces lo vive y no testifica, ¿verdad? Hay que testificar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero lo que usted tiene que entender, hermanos, que cada milagro tiene un propósito dentro de los planes de Dios. Dios no hace un milagro por caprichos.
Dios no hace milagros por satisfacer la curiosidad de alguien. Ya vimos, hermanos, los fariseos cuando le pidieron a Jesús una señal, le dice: yo no le voy a dar señal, generación malvada y adúltera, pero señales será dada, la señal de Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerda de ese mensaje? Entonces, cada milagro, cada manifestación, cada señal que Dios nos da, no lo hace por capricho, tienen un propósito. Y en este caso, hermanos, uno de los propósitos que tenía este milagro de haber salvado a estos jóvenes del horno de fuego era fortalecer la fe de los judíos. Porque en Jeremías capítulo 29, estudiamos ese capítulo. Jeremías les escribe a los judíos que estaban en el exilio porque estaban desanimados y decían que Dios los había abandonado. Y Jeremías les manda una carta de ánimo: no, miren, cásense, planten, construyan casas, oren por la ciudad donde ustedes están, porque si la ciudad está bien, ustedes van a estar bien. Y los anima Jeremías, porque ellos se quejaban que Dios se había olvidado de ellos. Entonces este milagro sirve para fortalecer la fe de los judíos. Pero también, hermanos, este milagro sirve para manifestarse Dios a los pueblos paganos. Recuerdes, hermano, que vimos la semana pasada que en Lucas 21, 24 el Señor Jesucristo habla sobre los tiempos de los gentiles. Y aquí con el surgimiento del imperio babilónico con Nabucodonosor, inicia los tiempos de los gentiles, que va a finalizar con el anticristo. Entonces en ese nuevo tiempo Dios se empieza a manifestar ya no solo en su pueblo Israel, sino que también en los pueblos gentiles. Y entonces se da cuenta, hermanos, que ese milagro de haber salvado a los jóvenes del horno de fuego no fue por capricho, no fue por gusto, no fue porque a Dios le dio la gana. Bueno, sí le dio la gana a Dios, pero le dio la gana con un propósito definido. Entonces, ¿qué lección aprendemos aquí, hermanos? Yo le pregunto: ¿tiene Dios poder para librarnos de cualquier aflicción? Sí, ¿verdad? Ahora viene la segunda pregunta entonces. ¿Libra a Dios a todos los creyentes de toda prueba? No, a veces no. ¿Él tiene poder para hacerlo? Sí. ¿Lo hace siempre? No. A veces sí, a veces no, según su propósito. Mire para acá. Dios libró a estos 3 jóvenes del horno de fuego, pero no libró a Juan el Bautista de ser decapitado. Amén. Dios libró a Juan y a Pedro de ser decapitados, pero no libró al apóstol Jacobo de ser decapitado. En el libro de los Hechos. Porque miren, hermanos, a veces hay predicadores que tal vez no lo hacen con mala intención, pero sí lo hacen en ignorancia. Y le dicen: es que si usted no recibe un milagro es porque usted no tiene fe. Le bajan el ánimo a uno, ¿verdad? No tengo fe. Mire, hermanos, han habido hombres que tienen una fe que mueve montañas, pero aún así no reciben respuesta de Dios. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? En 2 Corintios capítulo 12, Pablo le pide a Dios que lo libre de un aguijón de la carne. Y Pablo era un hombre de fe, ¿verdad? Y 3 veces ora: Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le contesta el Señor? 2 Corintios 12:9. Y me has dicho
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Tiene Dios poder para librarnos de toda aflicción? Sí. ¿Lo hace siempre? No. Como estos jóvenes, Dios puede librarme del horno, pero aunque Él no quiera librarme, aún así yo voy a seguir siendo fiel a Dios. Eso fue lo que ellos dijeron. ¿Se da cuenta, hermano, cómo obra la fe? Yo voy a creer a Dios y me hace un milagro. No, hermano, si la fe antecede al milagro. Entonces, no tiene nada que ver a veces nuestra fe para recibir un milagro, sino la voluntad de Dios. Obviamente sí tenemos que tener fe en Dios, sí, tenemos que creer en Dios, pero creer en Dios no significa que yo creo que va a ser algo para mí. Creer en Dios significa que creemos en su voluntad, que creemos en Él, creemos en su sabiduría, creemos en su propósito para mí. Yo no sé si usted me está entendiendo. No podemos nosotros señalar a Dios de injusto cuando Él no hace algo que nosotros queremos. Hace un tiempo atrás, no sé, un año, no sé, pero hace un tiempo atrás estuve hablando con un joven, bueno, no tan joven, ya un señor, que él había sido cristiano, pero de repente me lo volví a encontrar, y ahora que me lo encontré era ateo. ¿Saben ustedes que es un ateo? Alguien que no cree en Dios. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué ahora era ateo? Porque se murió la abuelita, y él no quería que se muriera la abuelita, y él quería que Dios hiciera un milagro por la abuelita. Entonces por eso él ahora es ateo. Hermanos, si la abuelita está mejor ahora con Cristo que aquí sufriendo. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos 9, 14 y 16 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y mira lo que dice el 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Entonces busquemos a Dios por las razones correctas, no para que nos bendiga, para que nos dé. Sí, es cierto, hermano, no me malinterpretes, sí podemos pedirle a Dios la bendición, pero que nuestro objetivo sea buscarlo a Él. Amén. Nuestro objetivo sea Él. Por eso en Mateo 6, 33, si no estoy mal, dice: busca el reino de Dios y su justicia,